Buenas tardes a todos. Gracias al grupo del interlocutor directo por invitarme. Voy a hablar sobre imaginación y corporalidad en Spinoza. En realidad es un capítulo abreviado de mi libro que publicó Ureva este año, que se llama Spinoza en la cartografía de la ética. La historiografía espinosista se admiraba de que, en un sistema geométrico, el alma fuera capaz de liberarse de la servidumbre en cuanto a su esencia puede esforzarse en comprender el verdadero orden de las cosas y la contemplación de la naturaleza sub specie aeternitatis, esto es, por sus causas adecuadas. Una causa adecuada, precisamente, es aquella causa cuyo efecto puede ser percibido clara y distintamente por ella misma, según la definición de Ética 3, definición 1, y sin recurrir a otras causas ajenas a ella, lo que significa que está necesariamente determinada por su causa en el interior del orden del pensamiento, que en última instancia no difiere en nada del orden de las cosas. Se entiende entonces que la eliminación de la servidumbre se proyecta a partir del conocimiento intelectual en cuanto somos agentes activos cuando en nosotros o fuera de nosotros se produce algo de lo que somos causa adecuada, esto es, cuando de nuestra naturaleza se sigue algo en nosotros o fuera de nosotros que puede ser entendido clara y distintamente con nuestra sola naturaleza. Sentada esta preeminencia concedida al conocimiento racional y a la intuición no sensible, en la lectura clásica de Spinoza la imaginación parecía no tener cabida. En este trabajo, y con el fin de mostrar la relevancia de la imaginación en la ontología de Spinoza, una vez descrita su génesis fisiológica y su asimilación a la percepción sensible, nos detendremos en la memoria como una de las operaciones de la imaginación. Por último, examinaremos en qué medida ella se inscribe en la constitución del horizonte de una objetividad relacional que expresa las vicisitudes y la corporalidad humana. Entonces vamos a comenzar hablando de las huellas del cuerpo. Spinoza caracteriza la imaginación como un estado físico y real, deudor de nuestra corporalidad. Adviértese entonces que el lugar de la imaginación no es el alma, sino el cuerpo. De allí que por imaginación no debe entenderse la fantasía, esto es, la mera capacidad de crear imágenes. La descripción de la imaginación, dispuesta por Spinoza en la ética, toma como punto de partida una premisa común a la física de su época, según la cual el cuerpo humano padece afecciones causadas por cuerpos exteriores sobre el mismo. Esto está indicado en la proposición 13, que está seguida en una serie de axiomas, de lemas. Esto está precisamente en el postulado 3, lo que se ha llamado la digresión física, ¿no? Donde está expuesta la teoría de los cuerpos de Spinoza. La teoría de cómo se producen estas afecciones en el cuerpo se funda en un principio de corte mecanicista. Cuando los cuerpos exteriores ejercen su acción sobre las superficies sensoperceptivas del cuerpo humano, causan en el cerebro determinadas afecciones originarias, impresiones, trazos o vestigios, en el original vestigio. Asociando dicho principio al modelo fisiológico, Spinoza declara que toda vez que un cuerpo externo provoca una afección, impresión, trazo o vestigio en el cuerpo propio, afecta a las partes fluidas de dicho cuerpo, también llamadas por Spinoza, que recoge la expresión empleada por Descartes clásica en la historia de la filosofía, espíritus animales, esto es, corpúsculos de un material muy sutil, gracias a los cuales el cerebro puede sentir los cambios del mundo físico. Esa modificación de las partes fluidas del cuerpo provoca una desviación en el plano de las partes blandas, dice Spinoza, de manera tal que las partes fluidas se reflejan en un ángulo igual de reflexión, produciendo una reflexión derivada que resulta ser una especie de eco fisiológico de la afección originaria. Esto está
en Ética 2, proposición 3, lema 3 y axioma 2. Este proceso neurocerebral consiste en un movimiento doble, centrípeto y centrífugo. Está en el postulado 5. Centrípeto, porque las partes fluidas se propagan de fuera hacia adentro hasta alcanzar la superficie de las partes internas del cerebro. Centrífugo, porque el cerebro reacciona con un movimiento de rebote que opera de adentro hacia afuera. Por este mismo efecto de rebote, las impresiones selladas originalmente en el cuerpo propio por el cuerpo exterior, esto es, los trazos materiales originarios, dan lugar a la formación de huellas que se van produciendo temporalmente diferidas en relación con las impresiones originales, de modo tal que operan como una especie de eco fisiológico. Vamos a examinar lo que sigue, lo que se ha llamado la imaginación alucinatoria. Una vez caracterizada como corpórea, ¿qué relación guarda la imaginación con el cuerpo propio y con la mente? ¿Y qué relación guardan ambos, cuerpo y mente, con los otros cuerpos? Spinoza señala que, cito, la idea de un modo cualquiera con que el cuerpo humano es afectado por los cuerpos exteriores debe indicar la naturaleza del cuerpo humano y, a la vez, la naturaleza del cuerpo exterior. Primera cita en Ética 2, proposición 16. En el orden de la imaginación, el efecto percibido remite a la causa, de manera tal que la idea de una afección, que es el efecto percibido en el ámbito de lo mental, implica tanto la naturaleza del cuerpo afectante como la naturaleza del cuerpo afectado. Sin embargo, esa implicación no significa que de la idea de la afección se infiera a través del cuerpo propio que exista un cuerpo externo afectante, inferencia que violaría la unidad psicofísica, sino más bien que, si bien un orden que se inicia y finaliza en lo corpóreo se parte del efecto, esto es, afección en el cuerpo propio, que tiene su correlato mental en la idea de la afección corpórea, y se alcanzan las causas, esto es, los cuerpos fuera de ese cuerpo propio. En otras palabras, la unidad psicofísica se expresa y en esa secuencia corpórea tiene su correlato en el plano mental. La idea es, primariamente, la idea del estado de nuestro propio cuerpo, y solo secundariamente, en cuanto a la idea de la causa que implícita en la idea del efecto, es la idea de un cuerpo externo. Lo que se conoce, de acuerdo con esta descripción, no es la causa, sino el efecto de los cuerpos exteriores sobre nuestro cuerpo. Siento el calor que me quema cuando acerco mi mano a la hornalla, pero de la constitución de ese cuerpo es la llama, de la constitución de mi propio cuerpo y de la relación causal que ejerce el fuego sobre mi mano, de todo eso no sé absolutamente nada. De allí la imaginación sea el ámbito de la pasividad. Esta percepción es la base primera de la idea de la imaginación, entendida en sentido amplio, que afirma la existencia innata de esos cuerpos. Así, allí se produce el fenómeno de la percepción sensible. Las representaciones espontáneas de las cosas, por las cuales el sentido común admite naturalmente el mundo externo como realmente existente e independiente de nosotros, son deudores de la actividad de la imaginación. Sabemos de los cuerpos exteriores gracias a la afección sentida en el cuerpo propio, por añadidura, dado que toda idea, por su naturaleza misma, afirma necesariamente la existencia de aquello que es concebido por ella. Está en Ética 2, proposición 49 de demostración. El correlato de esa afección del cuerpo es una idea del alma que, acompañada espontáneamente por un juicio de existencia, afirma implícitamente como presente al objeto de dicha idea. Esta asociación se condensa en que cuando el alma contempla los cuerpos exteriores por las ideas de las afecciones de su cuerpo, diremos que los imagina, dice Spinoza en Ética 2, proposición 17 Corio, y continúa. Y no puede imaginar el alma imaginar de otro modo los cuerpos exteriores como actualmente existentes.
tal como concluye el indicador de posición del pincel colorado. Así pues, en ese recorrido, la imaginación participa en la conformación del horizonte de las cosas singulares. Una vez deducida la percepción sensible en el indicador de posición 17, Spinoza deja todavía un paso más, pues con el fin de dar cuenta de la representación de una cosa como presente una vez que la cosa ya no se da en carne y hueso, apela al concepto de imágenes de cosas, rerum imanes. Tras declarar que aunque los cuerpos exteriores que se están, por los que el cuerpo humano fue afectado una vez, no existan, el alma lo contemplará como presente tantas cuantas veces se repita esta acción del cuerpo. Fin de esta cita del indicador, proposición 17, corolario, notación 2. De allí infiere la posibilidad de percibir una cosa ahora ausente, aunque es presente, debido a que la afección del cuerpo propio puede ser reactivada por el movimiento espontáneo de las partes unidas o espíritus animales del organismo afectado. En particular, en ausencia del cuerpo afectante, los espíritus animales se desplazan por los trazos que ese objeto ha impreso anteriormente y que, a manera de senderos, cuanto más fueron recorridos, más viables les resultan para desplazarse por ellos. Y puesto que ese desplazamiento puede reiterarse una y otra vez, la afección del cuerpo continúa implicando la naturaleza del cuerpo exterior, produciéndose una revivificación de la percepción aún en ausencia del objeto. Este mecanismo inercial que da origen a un efecto retardado, esto es, las huellas pueden ser una y otra vez reactivadas, aún en ausencia del estímulo, es condensado por el Hipólito Tay cuando observa que toda imaginación tiende por su naturaleza a ser alucinatoria. Esta es una cita de Berull, año 1974, página 201. No se ilustra la naturaleza alucinatoria de la percepción, explicando por qué entendemos claramente la diferencia entre la idea de Pedro en cuanto constituye el alma de Pedro y la idea de Pedro que tiene en su mente otro hombre, por ejemplo, Pablo. Por esa unidad psicofísica que es todo ser humano, la idea de Pedro que constituye el alma de Pedro es el correlato mental del cuerpo del mismo Pedro y no implica su existencia sinónimo que Pedro existe. En cambio, la idea de Pedro representada en la mente de Pablo indica más la constitución del cuerpo de Pablo que la naturaleza de Pedro. Y por eso, mientras persista aquella constitución de Pablo, el alma de Pablo contemplará a Pedro como si estuviera presente, aunque Pedro ya no esté, o incluso, según dice Spinoza, Pedro ya no existe. Si toda idea afirma necesariamente la existencia de aquello que concibe, según el indicador de proposición 49, se comprende que el alma, que no es sino una idea, trascienda los límites de aquello que le es dado a la percepción y afirme necesariamente, como toda idea, la existencia de aquello que representa. En otras palabras, dado que la idea afirma la existencia de lo ideado, la ausencia de la cosa cuya presencia afirma la idea es un accidente extrínseco. La presencia de Pedro, una vez acontecida, es absolutamente irrelevante para, en términos musolianos, la presentificación de Pedro del alma de Pablo. Esa presunción de existencia ante la ausencia del objeto es deudora del automatismo corporal que da lugar a que, cito, si el cuerpo humano ha sido afectado de un modo que implica la naturaleza de un cuerpo exterior, el alma humana contemplará ese cuerpo exterior como presente. Fin de la cita del indicador de posición 16. Para el alma, representarse mentalmente la afección corporal y contemplar el cuerpo exterior es una y la misma operación, porque la idea afirma y no excluye la existencia del cuerpo exterior, independientemente de que ese objeto persista en el campo visual o haya desaparecido. Es notorio entonces que la matriz spinozista de
la imaginación, mediada por la percepción del cuerpo propio, es la condición de posibilidad de la percepción del mundo físico. Aunque parezca hoy una cuestión contraintuitiva, la representación de una cosa no depende de su presencia efectiva, sino de la presencia en nuestro cuerpo de una afección que implique la naturaleza de esa cosa. De esta asimilación se deduce que no hay diferencia esencial entre la percepción y la alucinación, pues resulta indiferente que el cuerpo exterior esté presente o ausente. El mecanismo que da lugar a la representación y la naturaleza intrínseca de la representación es el mismo. Este nuevo orden de lo corpóreo abandona la noción de un cuerpo dependiente del alma porque, dice Spinoza, el cuerpo se encuentra encadenado a sus imágenes corpóreas, depende de ellas, de manera tal que la cosa imaginada o percibida, que no hay diferencia alguna, resulta el entrecruzamiento del cuerpo exterior, de las imágenes o de los signos y del cuerpo afectado. Esa dependencia del cuerpo alcanza incluso el grado de las ideas, en cuanto éstas son los correlatos mentales de esas imágenes corpóreas. Cada una de dichas ideas remite a otra, encadenándose las unas a las otras en el espíritu, en el ente, en un orden en todo semejante al orden en que se encadenan en el cuerpo las imágenes de esas ideas afirman. Si toda idea, por su propia naturaleza, afirma necesariamente la existencia de la cosa que dicha idea concibe, entonces, toda vez que el alma contempla la imagen corpórea de la cosa, esto es, la afección impresa en su cuerpo por la cosa exterior, contempla en el mismo cuerpo, el cuerpo exterior, porque en la idea de esa afección se encuentra implicada la idea de dicho cuerpo que afirma y no excluye la existencia de dicho cuerpo exterior. Aunque psicológicamente la percepción y la alucinación no difieren en nada, el hecho de imaginar cosas como presentes o existentes, aun cuando no existan, no revela una patología de la vida mental, puesto que corresponde al funcionamiento normal del alma humana. Ninguna imagen por sí misma permite distinguir lo verdadero de lo falso. El criterio que nos permite distinguir si a esa imagen le corresponde la existencia de la cosa exterior presente es la intensidad con que somos afectados. Cuando imaginamos algo sin que haya una cosa exterior afectándonos simultáneamente o fantaseamos, nos representamos otras ideas que excluyen la existencia presente de la cosa y, por lo tanto, la intensidad de la imagen se debilita. Pasemos entonces a examinar la fragmentación y la mutilación de las ideas de la imaginación. Epistémicamente, el conocimiento imaginativo no es, como tal, falso, puesto que en las ideas, incluso las producidas por la imaginación, no hay nada positivo por lo que se digan falsas. En ese sentido, que no se sigue la de Kant, como que hay una realidad formal que precisamente la idea que es el ser idea. Y toda idea, aun cuando sea una idea ampliada, confusa, en la imaginación, tiene su parte de verdad precisamente que consiste en ser idea. La falsedad, en todo caso, dice Spinoza en Ética 2, proposición 35, consiste en la privación del conocimiento que implican las ideas inadecuadas, complicadas y confusas. Como vimos, por constituir un régimen de pasividad, la imaginación solo puede aportar ideas inadecuadas. Como afirma Spinoza en Ética 3, definición 2, padecemos cuando en nosotros se produce algo, o de nuestra naturaleza se sigue algo, de lo que no somos, sino causa parcial. Fin de la cita. Padecemos en la medida en que imaginamos, e imaginamos porque somos un cuerpo. Precisamente porque las ideas producidas por la imaginación son fragmentarias y mutiladas, no pueden ser consideradas adecuadas.
solo pueden expresar confusamente la constitución del propio cuerpo desde una dimensión subjetiva, transitoria. ¿Cómo explica Spinoza entonces el error? El error proviene de juzgar que este conocimiento imaginativo se corresponde con las cosas tal como son en sí mismas. Spinoza retoma el clásico ejemplo citado por Descartes en la Meditación Metafísica, recogido a su vez de Aristóteles, cuando muestra cómo la apreciación sensible puede conducir a una interpretación falsa. El sol visible se nos aparece como una pequeña bola brillante y cercana, y dadas las leyes de la óptica, no puede aparecer de otra manera. No se lo puede conocer tal como es en sí, independientemente de nuestra percepción, a menos que produzcamos otra idea del sol, como lo hace el astrónomo, fundada establece en el cálculo y el razonamiento, tal como lo observa Spinoza en el indicador proposición regresiva forma. De hacerlo así, se nos hace presente una idea del sol que reproduce las propiedades del astro, la cual excluye la imagen visible, sensible e inadecuada, sincrónica de nuestro sentido común. Pero lo cierto es que el horizonte de la objetividad de cuentas se nos da necesariamente mediado por el cuerpo. Nuestro acceso al mundo es un acto indisociable de y limitado por nuestra corporalidad, y nuestro conocimiento inmediato es, por así decir, egocéntrico. El cuerpo atesora esas inscripciones que son las huellas indelebles de sus encuentros con los otros cuerpos, y esas inscripciones constituyen el testimonio de la presencia del mundo. En cuanto a la imaginación y la memoria, el próximo desarrollo, podríamos decir que dado que el intercambio con los otros cuerpos es constante, el cuerpo humano aparece como una unidad portadora de incontables huellas. Pero esas huellas, una vez más, no nos indican el verdadero ser de las cosas, sino las condiciones en las cuales el cuerpo propio estuvo cierta vez en relación con ellas. Dicho mecanismo psicogenético no significa ser espinoso idealista, ni tampoco significa que la naturaleza de la sensación sea puramente subjetiva. Los objetos externos existen, no son meras proyecciones de nuestra conciencia, y contamos con la posibilidad de que el cuerpo pueda recibir los estímulos y preservarlos en forma de impresiones o vestigios. Para acceder al conocimiento de las otras cosas, para conocerlas verdaderamente, es necesario pasar por la autoconciencia que es privativa del hombre, puesto que el alma humana no conoce el cuerpo humano mismo y no sabe que existe, sino a través de las ideas de las afecciones que afectan al cuerpo. Es interesante, incluso, te recuerda en Genética 2, Spinoza, a pesar de que se llama del alma, empieza haciendo un análisis del cuerpo. Y no está diciendo, en realidad, para conocer el alma, hay que primero conocer el cuerpo, porque dado que se trata de una unidad psicofísica, lo que pasa al cuerpo lo que se gana. O sea, fíjense que empieza por lo corpóreo. Y de allí el enorme giro que hace en la historia de la filosofía, cuando precisamente privilegia el cuerpo, por lo menos en el desarrollo de la ética, por sobre el alma. De allí que aquellos movimientos científicos, en virtud de los cuales el cerebro reacciona con un movimiento de rebote, con el cual las impresiones selladas originalmente por el cuerpo exterior dan lugar a la formación de huellas que se van produciendo temporalmente inferidas en relación con las impresiones originales, todo esto ya lo vimos. Entonces, esos movimientos científicos sean esenciales en la psicogénesis, tanto de la conciencia como de la objetividad. Esos movimientos condicionan no solo la percepción interna de las representaciones, sino también la conciencia de la multiplicidad de cosas fuera de nosotros. Desde su estar en el mundo, el cuerpo es potencia de trazar y es posibilidad de ser trazado. Una vez que las infecciones originales han devenido huellas del cuerpo, inscritas en su constitución por las cosas por las cuales alguna vez fue afectado, la mente es capaz de reactivar dichas huellas, asociando la imaginación su representación de manera tal que la presencia de uno conduce a la presencia de otro.
Acá trae el anticipo de Hume, ¿no? De las percepciones lineales. Con dicho operar, el alma va recomponiendo las representaciones, formando nuevas combinaciones. Esta capacidad de reactivación, combinación y conservación de las afecciones no solo salva a la conciencia de perderse en el flujo donde todo se olvida. En cada encuentro, el polo de la subjetividad, valiéndose de sus huellas, reproduce una y otra vez la misma asociación inscrita cierta vez en el cuerpo. Al reproducirse idénticamente en una red de asociaciones mentales, estas afecciones inauguran, por lo tanto, el vastísimo y complejo registro de la memoria, definida por el filósofo, cito, como cierta concatenación de las ideas que implican la naturaleza de cosas que están fuera del cuerpo humano, la cual se efectúa en el alma según el orden y la concatenación de las afecciones del cuerpo humano. Esto lo dice el indicador proposición 18 del código. La imaginación, mediante su operar y elaboración, constituye las diferentes dimensiones de la temporalidad. La predisposición del alma a conservar inercialmente las representaciones pasadas se basa en un mecanismo de proyección retrospectivo, según el cual, dice Spinoza en el indicador proposición 17, si el cuerpo humano ha sido afectado por un modo que implica la naturaleza del cuerpo exterior, el alma humana contemplará ese cuerpo exterior como actualmente existente o como presente, hasta que el cuerpo sea afectado por un efecto que excluye la existencia o la presencia de dicho cuerpo. Spinoza dice así que así como se conserva en el cuerpo la huella física, se conservan en la mente las asociaciones entre representaciones de cosas que se formaron en ocasión de encuentros pasados del cuerpo con otros cuerpos. Indicador por la posición 14. Semejante ausencia de caducidad da lugar entonces a que este mecanismo proyectivo opere no solo en la formación, sino también en la persistencia de las representaciones en el alma. Un mecanismo proyectivo análogo opera prospectivamente hacia adelante en la medida en que las representaciones futuras son condicionadas por esas huellas, pues sí, dice Spinoza en Ética 2, proposición 18 y también en Ética 3, proposición 14, donde retoma la cuestión. Si el cuerpo humano se ha afectado una vez por dos o más cuerpos al mismo tiempo, cuando el alma imagine después alguno de ellos, recordará al instante también los otros. Por su base fisiológica misma y la semejanza de senderos que predisponen a ser recorridos una y otra vez, cuando esas impresiones hayan sido producidas en el cuerpo propio por el impacto de los cuerpos externos actuando conjuntamente, darán lugar a que esta simultaneidad de eventos evoque en el futuro la reiteración de los mismos. Esto es, incluso también anticipando las leyes de asociación, como ya las había enunciado, pero como la reclamación. Pero además, cito, si la potencia de cualquier cosa del conato por el que ella, sola con otras, hace o se esfuerza por hacer algo, esto es, la potencia del conato con el que se esfuerza por acercar en su ser, no es nada más que la esencia dada o actual de esa misma cosa, tal como lo dice Spinoza en Ética 3, proposición 7, código. Entonces, la conexión entre las ideas y las expresiones del cuerpo no es un mero efecto del encuentro de dos o más cuerpos en numerosas ocasiones, sino que dicha conexión es más bien la respuesta a esa fuerza connatural a la cosa por conservarse en la existencia. Adviértese que la introducción del conato en las representaciones implica una superación de un dispositivo psicológico explicable en términos exclusivamente mecánicos, porque el cuerpo humano debe concebirse como un centro dinámico en el que se conjugan las afecciones como una potencia de composición o de combinación que opera según cierta reiteración regular de sus representaciones. Sin embargo, no es posible suponer una teleología en vista de la cual las afecciones se combinen unas con otras. Los cuerpos se mueven mecánicamente y es aleatorio cuáles cuerpos se encuentran y se combinan y cuáles se rechazan. Y no se habla de fortuitos ocultos, ¿no? De encuentros fortuitos, azarosos.
Debido a la unidad psicológica del ser humano, cuando se asocia la imaginación, el orden de lo mental no es lógico, pues prosigue en un orden circunstancial de las afecciones del cuerpo. No obstante, el hábito de la costumbre muestra que las afecciones no se combinan simplemente porque nos afectan una y otra vez, pues debemos suponer cierta potencia del cuerpo para organizar y unificar esas representaciones que dependen de los encuentros o desencuentros, que a su vez dependen de la costumbre de cada individuo en su singularidad. Los hábitos del soldado, tomando el ejemplo de Spinoza, por sus experiencias y niveles militares, son muy distintos de los hábitos del campesino. El último punto entonces a tratar es el de imaginación y corporalidad. Mientras que el dualismo heredado de Platón introdujo el principio incorpóreo en el medio del cuerpo, Spinoza fue quien le confirió a la corporalidad, en especial a la imaginación, concebida como asociada al cuerpo, un sitial especial, inaugurando una insospechada relación entre el cuerpo y el alma. Y acá viene una de las más célebres expresiones de Spinoza mencionadas en Ética 3, proposición 2, folio. Nadie, en efecto, ha determinado por ahora qué puede el cuerpo. Esto es, a nadie que ahora le ha enseñado experiencia qué puede ser el cuerpo por las solas leyes de la naturaleza, considerada como puramente corpórea, y que no puede, a menos que sea determinado por el alma. Pues nadie hasta ahora ha conocido con tal precisión la fábrica del cuerpo que haya podido explicar todas sus funciones. El mismo cuerpo, por las solas leyes de su naturaleza, puede muchas cosas que su alma admira. Además, nadie sabe de qué forma o con qué medio mueve el alma al cuerpo, de donde se sigue que, cuando los hombres dicen que esta o aquella acción del cuerpo procede del alma que tiene dominio sobre el cuerpo, no saben lo que dicen y no hacen sino confesar con preciosas palabras e ignoran la verdadera causa de aquella acción que no les sorprende nada. Fin de la cita. Con el reconocimiento de ese no saber del alma de la intimidad del cuerpo, de fuerza que anima a su objeto, el cuerpo, Spinoza le confiere a la corporalidad un lugar inadmisible para sus antecesores. Mientras que Descartes exaltó la ontología del alma en desmedro de la del cuerpo, Spinoza, transgrediendo la tradición filosófica, cuestionó ese privilegio. Sin abandonar la paridad entre alma y cuerpo, reconoció que el alma es capaz de distinguir los otros cuerpos y de distinguirse a sí misma de los otros cuerpos, porque expresa en el plano de lo mental las experiencias que empiezan en el cuerpo propio y, cita Spinoza, para determinar en qué se diferencia el alma humana de las demás y en qué la supera, no es necesario conocer la naturaleza del sujeto, es decir, del cuerpo humano, tal como cita, como dice en Ética 2, proposición 13. Dado que Spinoza plantea una equivalencia estricta entre el plano de la idea del pensamiento y el plano del cuerpo en extensión, es notorio que ni el cuerpo puede determinar al alma pensar, ni el alma puede determinar el cuerpo en su movimiento o reposo. En última instancia, tanto el alma como el cuerpo, a través del operar de la imaginación, son aspectos constitutivos del ser humano. Se trata, al fin de cuentas, de una reivindicación de lo que somos en nuestra integridad. Somos alma, pero también somos cuerpo. Estos dos aspectos nos conducen a una cuestión inquietante, la de la identidad personal, núcleo a uno de encendidos debates. Muchas gracias. ¿Alguien quiere empezar? Nosotros en el grupo ahora estamos discutiendo justamente el libro 2 de la ética, estamos terminando, y una cuestión que nos aparecía y nos resultaba muy
picante era cierto esto de que hay ideas y reflexión sobre las ideas, si lo podemos traducir al cuerpo y cómo sería un cuerpo, como esta revitalización del cuerpo, de vestigios del cuerpo. ¿Vos qué postura tendrías sobre Bueno, de alguna manera, lo estoy hablando, sí. Lo estoy comentando, ¿no? Porque en realidad lo que sentimos es un eco fisiológico que se vestigio impreso en el cuerpo cierta vez con el cuerpo externo. Lo que pasa es que ese vestigio no solo tiene la capacidad de reiterarse, reactivándose a través del tiempo, sino que además eso se representa en los espíritus animales. En primera instancia, por más que sean espíritus, son corpóreos, ¿no? Eso ya está, en realidad es una materia sutil. Entonces, lo que pasa es que obviamente yo creo que eso está diciendo una cuestión que hoy en día está retomando gran parte de la fisiología, y eso se ve muy bien en el libro del Antonio Damasio, ¿no? En realidad hay una impresión, un vestigio va reproduciéndose precisamente a través de una serie de, pues llamaríamos, impulsos neuronales que se va de alguna manera reproduciendo hasta llegar a lo que sería el núcleo de ciertas actividades neuronales. Yo creo que Spinoza en realidad es el gran filósofo que puede representar gran parte del hoy. Lo que pasa es que por una parte carece de lenguaje para poder expresar todo lo que expresamos, porque no deja de ser para no ya 500 o 400 años, obviamente sea otro el paradigma con el que opere la filosofía y la ciencia, pero carece de lenguaje. Y por otro lado, él no deja de estar en un marco, una herencia que obviamente lo marcaba. Y esa herencia, bueno, esa herencia, esa pesada herencia cartesiana. No sé si respondo. Yo tenía esa impresión, porque cómo llega completamente. Y además eso hay que reconocer que yo diría ese equivoco, en realidad no es equivoco, lo que pasa es que Spinoza terminó en el siglo XVII, pero él habla de los vestigios y no llega a decir que se producen esos vestigios en el cerebro, se habla del cuerpo, pero hoy diríamos que en realidad esos vestigios perfectamente, o sea, toda esa deriva que hace Spinoza de los espíritus animales, quizás incluir hoy podría precisamente obviar esa expresión y directamente hablando, ¿no?, en términos de neuronas como se hace hoy. Por lo menos una solución que se había puesto sobre la mesa cuando fue el miércoles pasado que presentamos con el grupo en la jornada de jóvenes investigadores, de jóvenes estudiantes, había sido esta hipótesis de Mallarey de que se puede extensionar el pensamiento, que fue varias cosas que también anduvimos recurriendo en bastantes debates en el grupo, y más que nada los conflictos que suscitaba por lo menos esta hipótesis eran en cuanto a las propiedades de cada modelización de cada atributo, porque si en la liberación física se puede plantear la existencia de un cuerpo más simple, es posible esto plantearlo dentro del pensamiento, o es posible plantear dentro de los cuerpos la conciencia que podría tener el alma en alguna parte de la ética. Cosa que recuerdo perfectamente, incluso creo que la cito en un capítulo del libro, que por otro lado me imagino que está en la biblioteca ya. Pero a mí me cuesta entender eso de Mallarey, que también lo retoma en una nota al pie, la traducción, no la de la Gremio. La de vida técnica, en una nota al pie. Y a mí me cuesta, o sea, creo que hace 30 años estoy estudiando Spinoza y hay muchas cosas que no tengo resueltas, debo confesar. Pero también es un impulso para seguir trabajando. Y muy desesperante porque la gente lo recién empieza, es cierto, pero por otro lado es un desafío porque es una tarea sin fin. Pero a mí me cuesta. Lo que sí es cierto que si tomamos esa expresión de Mallarey, yo creo que le da más peso todavía. Como que el propio Spinoza está empezando por el cuerpo. De ese punto de vista sí. Y además Spinoza cree que explica mucho más que lo que explica respecto de la. Lo que ve en ese sentido era esa especie de acto de prestidigitación, porque bueno, explica muy meticulosamente, tomando la física cartesiana y la física de su tiempo, esa expresión física,
física especifica perfectamente todo lo que pasa con las cosas. Y cuando llega al alma, ahí en realidad un poco, bueno, tenemos que suponer por la unidad psicofísica, pero la verdad que no atiende a la disposición del alma con la misma prolijidad con que atendió a la cuestión del cuerpo. Es decir, ahí empieza a hablar de la imaginación, después habla de cuestiones del conocimiento, pero no es que sigue geométricamente la misma dirección que hizo para los cuerpos, la hace para el alma. Hasta que un poco la toma por asumida, que cualquier duda que te genera poder volver a eso y traducirlo. Claro, cosa que no es tan fácil. No. Por eso fueron tan intensas estas discusiones. Vos, Alejandro, tenías. No, me había quedado, una pregunta muy tonta, me había quedado con el tema de la alucinación, ¿no? Cuando hablabas de la imaginación, que digamos en cierto sentido es lo mismo, pero después vos creo que diste una diferencia entre lo que hoy propiamente llamaríamos alucinación. Lo que sí me quedó sonando, digamos, vos dijiste que tendría que ver en definitiva con un grado de intensidad, Sí. ¿no? Sí. Que tiene yo entiendo, o sea, sería como una especie de, no sé, la alucinación es una representación menos vivaz que la de la imaginación en tanto percepción sensible. Y hay dos preguntas, ¿sí? ¿En qué sentido se diferencia del sentido actual del alucinatorio? Hoy en día, Sí. de la alucinación, creemos ver un objeto que no está presente. En el caso de Spinoza, él no es un idealista al modo berkeleyano. Él piensa que hay objetos, o por lo menos los hubo en algún momento. Es decir, yo puedo tener una representación de cosas con las cuales mi cuerpo propio estuvo en algún momento dado en contacto. Es decir, yo puedo recordar la calle en que nací, pero no puedo recordar una calle de Shanghái que nunca vi. Seguramente el oriental sí va a recordar esa calle. Entonces, alucinación en el sentido de que tiene que haber una impresión previa que deja un vestigio en mi cuerpo. Y la segunda era, ¿en qué se diferencia? La intensidad. Y la intensidad, porque y eso se ve muy bien en Ética 3, porque a lo largo del tiempo, en realidad, cuando él habla incluso de los afectos, ¿no? Él dice que los afectos, por ejemplo, los afectos pasivos como pueden ser el rencor o el resentimiento, se van debilitando con el tiempo precisamente por el solo hecho del transcurso del tiempo. O sea, que él también habla de fuerza e intensidad. Pero además, pensemos que lo que hay acá es una discotería. Entonces, ese debilitamiento de una representación de la imaginación, una idea de la imaginación, se da concomitantemente con la sustitución de esa idea por otra idea. Acuérdense que estamos en un pleno, y en eso sí, Spinoza respeta muy bien la física plenista de su época. O sea, el hecho de buscar esta vía de la sustitución es porque la teoría de la sustancia Spinoza es una teoría de un pleno absolutamente afirmativa donde no cabe en ningún lado la negación. Por eso yo siempre recomiendo, hay un cuadro fantástico en Google que son cuadros sobre los modos de pensar, donde ahí aparece claramente las ideas, los aspectos y todas aquellas otras, todos aquellos modos de pensar que no son ideas. Y ahí entran precisamente los términos negativos, por ejemplo, los universales, expresiones como círculo cuadrado. Entonces, ese cuadro para mí es una clave imprescindible para poder comprender gran parte de la teoría de Spinoza, que si no, hay elementos que nos quedan sueltos y no sabemos dónde poner. Yo tengo ningún problema, si me quieren se lo puedo reenviar. Eso está en Yo lo tengo en Perú. pero yo lo tengo incluso también quiero, pero además lo tengo en un archivo de Word, no tengo ningún problema. Que tienen a pro.dianacoin@gmail.com. Vamos a hacerlo. Sí, porque el tema el otro día discutimos mucho también con el tema Del círculo del cuadrado. círculo cuadrado. Entonces, es una medición de voz. Lo que pasa es que Spinoza, como es un obsesivo, tiene que ponerlo en algún lugar, o por lo menos que es más obsesivo todavía que Spinoza, ¿no? Lo que realmente ayuda a comprender muchísimo, realmente, es una lectura muy trabajosa,
y no tan de una manera cautivante como en ayer, que es previa probablemente también, pero creo que realmente son dos autores esenciales para, por lo menos para despertar muchas cosas, una manera de texto que me encanta. Muchas gracias. Bueno,